espero que te encuentres muy bien. Como puedes escuchar, este video va a ser hablado. Algunas personitas me estuvieron pidiendo que lo hiciera hablado y con subtítulos. Así que vamos a tener subtítulos en español y también en inglés. Espero que te guste y de esta manera puedes entender un poquito más el procedimiento de este cardigan. Y pues vamos a comenzar. Estos son los materiales que yo utilicé, son para una talla M, pero lo puede quedar muy bien a una L. Las medidas las puedes hacer como tú gustes. Puedes tomar como base algún suéter que te guste. A continuación te voy a mostrar el procedimiento. Ya el largo de las cadenas depende de qué parte del cardigan vayas a hacer. Y pues aquí está el estambre que yo utilicé, es del número 4, pero es un poco más grueso de lo normal, y pues mi crochet de 5.5. Y vamos a comenzar con un nudo corredizo. Ni muy apretado ni muy flojito, y vamos a comenzar a hacer cadenas. El número de cadenas depende de qué parte del cardigan estés haciendo. Puedes medirlo con una cinta de medir. No podría darte un número exacto de cadenas para cada parte del cardigan, porque esto depende de qué tan ajustadas o flojitas hagas las cadenas. Una vez que tengamos el largo deseado, vamos a hacer 2 cadenas más. Ahora comenzaremos a hacer puntos medio altos desde la tercera cadena por la parte de abajo de la cadenita, tal como te estoy señalando. Si te fijas, la cadena tiene 2 partes, pues vamos a estar introduciendo por la parte de abajo. Vas a tomar una hilada y vas a salir por el mismo lugar por el que entraste. Nos quedan 3 cadenitas, como puedes ver. Tomamos hilada y vamos a pasar por estas 3. En la siguiente cadena haremos el mismo punto, pero lo haremos por la parte de arriba de la cadenita. ¿Recuerdas que te dije que la cadenita tenía dos hoyitos? Pues lo vamos a hacer ahora por la de arriba. Y así nos vamos a ir por todas las cadenitas haciendo el mismo punto por la parte de arriba, excepto en la última cadenita, que al igual que en la primera vamos a entrar por la parte de abajo. Ese grito que se escuchó fue mi bebé, las que son mamás entenderán. Y si te está gustando este video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, me regales un like y lo compartas con tus amigos. De esta manera pues me estarás ayudando a que juntos crezcamos en el canal. Aquí, como puedes ver, ya estamos en la última cadena. Vamos a entrar por la parte de abajo haciendo el mismo punto que hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces vamos a cerrar con una hilada y vamos a pasarla por la cadenita. Si se te sale no pasa nada, volvemos a entrar con el crochet. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es girar. Vamos a girar y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Entramos por el primer punto, como puedes ver, tomamos hilada, salimos. Nos quedan 3 cadenitas, hilada y pasamos por estas 3. Vamos a entrar pero por en medio de estas cadenitas que se forman. Como puedes ver, se hace la cadenita por la parte de arriba, tomas hilada, entras por esa cadenita, vas a tomar hilada, salimos, una hilada de nuevo y pasas por esas 3 cadenitas.
Y así nos vamos a ir por todas estas cadenitas. Aquí ya estamos en el último punto y en vez de entrar por una de las cadenitas, vamos a entrar por este hoyito que se ve aquí. Aquí ya tenemos el punto. Vamos a cerrar con una cadenita y vamos a girar. Y así vamos a seguir hasta tener el largo que nosotros deseamos. ¿Cómo hice los puños? Inicié con un nudo corredizo nuevamente. En realidad aquí el procedimiento es el mismo que acabamos de hacer. Empiezo haciendo cadenitas, esto dependiendo de qué tan larga quiera yo el puño de mi manga. Aquí, como puedes ver, yo la voy midiendo y hice el mismo tamaño de este suéter que yo tenía ya puesto. Hacemos 2 cadenitas más. En la tercera cadena vamos a estar entrando por la parte de abajo y terminamos el punto. Si te das cuenta, es el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Y así me voy por la siguiente, por la parte de arriba. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al último punto, en donde vamos a entrar por debajo. Y así de largo nos vamos a ir hasta que este rodee nuestra muñeca. Y así nos vamos a ir hasta que este tenga lo suficiente de largo para que rodee nuestra muñeca. Aquí, como puedes ver, yo ya la hice, entonces voy a medirla para ver si me queda, dejándolo un poquito más ancho para poder cerrarla. Ahora, ya que esté segura que esta me queda como yo quiero, la vamos a empezar a cerrar. Y aquí ya estoy por terminar de cerrar nuestro puño. Ya nada más al final lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con una cadena y una cadena extra. Y listo, vamos a cortar nuestra tira de estambre y vamos a jalar muy bien para que se haga un nudito. Y así es como nos queda nuestro puño. Las tiritas que quedan sobrando las vamos a esconder con una aguja para estambre.
Aquí la voy a volver a voltear al revés para poder esconder la tirita de estambre. Por el mismo lugar donde cerré, por ahí voy a estar pasando el estambre para esconderlo. Y esto mismo voy a estar haciendo con todas las tiritas de estambre que nos vayan quedando volando por alguna parte de nuestro cardigan. Simplemente es esconderlas con nuestra aguja para estambre. Y listo, aquí tenemos listo ya un puño. Ahora aquí es como nos van a quedar las piezas. Estos son los frentes, esta es la parte de la espalda, las mangas, esta es la parte de la cintura y esto es lo que nos va a quedar alrededor del cuello y nuestro puño. Aquí se las muestro de una mejor manera. Yo aquí las tengo unidas en las esquinas, como puedes ver, pero esto es nada más para no equivocarme. Lo puedes hacer o si no, no hay ningún problema. Esa es la parte de la cintura. Esta va a ir, vamos a hacer que embone en esta parte de aquí porque es más chica que las piezas de arriba. Y esta es la parte que nos va a quedar aquí alrededor de nuestro cuello. Vamos a unir esta parte de aquí. La otra manga también. Bueno, si no, por la parte de abajo, aquí no, aquí sí. De aquí también. Más, que son la parte de la cintura, el cuello y los puños. Y pues aquí te lo dejo marcado. Ahora, ¿cómo los uní? Voy a comenzar yo por la parte de la espalda y uno de los frentes. Tú puedes comenzar con el que tú quieras. Esto es muy fácil. Con una tira de estambre la vas a tomar y vas a pasar el crochet por el medio de estos hoyitos que se alcanzan a ver. Es el primer hoyito, es de la parte de la espalda, y luego de esa misma vas a hacerlo pero con el frente. Si te fijas, se ven así como 4 canalitos. Vas a tomar el estambre y lo vas a pasar por esos 2 hoyitos. Y aquí vas a hacer un nudo bien fuerte. Ya que lo tengas bien amarrado, vas a comenzar a unir esta parte. Es exactamente igual como lo hicimos con el puño. Vamos a pasar igual por estas 4 cadenitas. Vas a tomar una hilada y vas a salir. Nos queda una cadenita, como puedes ver. Tomas hilada y vas a salir por esta misma. Y así nos vamos a ir por todas las partes que tengamos que unir.
Aquí, como puedes ver, ya terminé de unirlo, y el otro frente con la espalda también. Ahora vamos a pasar a las mangas. Aquí lo vamos a acomodar con esta costura volteada hacia abajo. Recuerda que tienes que unir el cardigan volteado al revés. O sea, el lado bueno del tejido debe estar hacia adentro, como si estuvieras cosiendo cualquier prenda. Vamos a unir la parte de atrás y luego la parte de arriba, tal como te muestro. Aquí yo estoy cuidando que me quede bien derechita para que la parte de la costura quede en la parte de abajo. La vamos a unir exactamente igual como lo hicimos con la parte anterior. Y aquí ya uní la manga. Se me borró la parte donde lo estaba haciendo, pero es exactamente lo mismo. Solo que tenemos que hacer que nos embone el tamaño de la manga con el puño. Es como apretar un poquito más la manga para que embone, como haciendo un pequeño fruncido. Y pues aquí lo que estoy haciendo es esconder nuestra tirita de estambre que nos quedó. Aquí ya uní todas las piezas, como puedes ver, la parte de abajo, la parte del cuello. Te lo estoy mostrando al revés. Y aquí te lo muestro ya cómo quedó terminado. Estos botones yo se los puse de manera decorativa, no están cerrando el suéter en sí, los cosí de manera muy sencilla. Y pues yo les hice unas fresitas a crochet, que ya subí el video de este, te lo dejo en la descripción. Y pues eso es todo, espero que te haya gustado y te haya servido. Regálame un like y compártelo con tus amigos. Gracias por ver.